Halil Ibrahim Ceylan se muestra como un auténtico hombre de familia en su cumpleaños número 36, y lo celebra con su novia y el pequeño que le ha robado el corazón. Halil, un hombre de familia a los 36. Esla Turkoglu y su apoyo a su hijo se llevan todas las miradas. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Hoy regreso con una historia cálida y reveladora sobre uno de los nombres más queridos de la pantalla, pero no se trata de alfombras rojas ni de grandes estrenos. Esta vez venimos a hablar de un gesto íntimo, de esos que cambian el rumbo del corazón. Antes de ver el video, suscríbanse y apoyen este canal, porque los detalles que compartiremos hoy solo se cuentan en Escándalos de Series Turcas. Sí, Halil Ibrahim Ceylan cumple 36 años y la celebración lo encuentra en España. Pero aquí va la verdadera noticia. No será una fiesta más de pastel y velas. Su novia, Esla Turkoglu, ha preparado algo especial detrás de cámaras, y el invitado que nadie olvidará es el hijo de Esla, un niño que ha logrado desarmar a Halil con una sonrisa. Este año él no solo sopla velas, casi que reformula lo que significa la palabra familia. Halil está rodando su nueva serie en España. Las jornadas son largas, el ritmo no da tregua, pero su ánimo está sereno, como si hubiese encontrado una orilla segura. Esa orilla tiene nombre, Esla. Llevan unos meses juntos, y quienes los conocen de cerca definen su vínculo como un amor maduro y discreto. Hacía mucho que Halil no transitaba una calma así. Mientras su carrera despega con fuerza en Europa, en lo personal va descubriendo una calidez doméstica inesperada junto a Esla y al niño, esa sensación de hogar que no aparece en los sets de filmación, sino en los gestos sencillos. Los amigos de Esla cuentan que su hijo se ha encariñado tanto con Halil que ya hay bromas internas, secretos pequeños que solo comparten ellos. Han salido a los parques, han caminado por el set, y el actor, que siempre fue visto como firme y exigente, se muestra acogedor, protector, atento. Como si la imagen del hombre duro se hubiera derrumbado para dejar salir a alguien más cercano, más humano, más dispuesto a escuchar que a imponer. Durante semanas, Esla ha venido planificando en secreto el cumpleaños de Halil. El lugar elegido es una casa de piedra cerca de Sevilla, un sitio con aire andaluz, paredes viejas que guardan historias y un patio que huele a naranjos. La decoración, pensada en cada detalle, mezcla lo rústico con lo íntimo, rosas blancas, velas rojas, una música de jazz suave que flota como un susurro, y un elemento que arranca suspiros, una tarjeta de cumpleaños dibujada a mano por el niño. Cerca del entorno de Esla se comenta lo mismo. Para su hijo, Halil no es solamente el novio de su madre, es alguien que le inspira valentía. Y todos coinciden en que esta será la primera celebración en la que los tres se sientan, de verdad, como una familia. Esla ha pensado en todo. El menú retoma los platos italianos favoritos de Halil, esos que le recuerdan comidas tranquilas lejos de los reflectores. De fondo, una guitarra española que él suele escuchar cuando quiere desconectar del ruido del set. Hay también un pequeño rincón de regalos para el niño, porque esa noche Halil será anfitrión, pero sobre todo ejercerá el papel que ya late en el ambiente, el de figura paterna, esa presencia que da seguridad incluso cuando nadie lo dice en voz alta. Imaginen la escena. Bajan las luces, la melodía de la guitarra dibuja una caricia en el aire, y Esla, con un vestido blanco que ilumina sin deslumbrar, camina hacia Halil con un pastel pequeño entre las manos. En él arden dos velas, una para él y otra para el niño. Y entonces, con una calma que conmueve, Esla dice: «Hoy es tu cumpleaños, Halil, pero en realidad es el día del amor que trajiste a nuestras vidas». En ese instante, la sonrisa de Halil no es de actor, es de hombre que entiende. Él, que se ha hecho fuerte bajo los focos durante años, ahora brilla con la luz tibia de un hogar que se está construyendo paso a paso. Detrás de bambalinas, en la revista donde se filtró la noticia, todos comentan lo mismo. Halil Ibrahim Ceylan ya no es solo una estrella, es un hombre de familia. Esa noche, el niño se sienta a su lado, miran las dos llamas del pastel como si fueran dos promesas, y soplan juntos. Cuando el pequeño suelta un claro y feliz cumpleaños, Halil, los ojos del actor se humedecen. Y no es para la escena, es porque siente que algo ha cambiado de lugar. La imagen se vuelve titular en los medios españoles y empieza a circular por todos lados. Conocemos a Halil desde hace años. Apasionado, disciplinado, de carácter fuerte, pero sensible cuando el momento lo alcanza. Sin embargo, con este cumpleaños, todos lo notan distinto. Ya no se trata solo del próximo proyecto ni del papel perfecto, se trata de cuidar lo que le late dentro. Un amigo confidenció: pasar tiempo con Esla y con su hijo lo ha calmado, está más sereno. No intenta parecer invencible, prefiere ser sincero con lo que siente. Esa frase condensa lo que viene modelando por dentro.
A los 36, Alil es un hombre que se acepta y que abraza a los suyos. Los mensajes de los fans no tardan en llenar las redes. Alil ya no es solo un actor, es un héroe de la vida real, escriben algunos. Otros aseguran que jamás lo habían visto tan luminoso lejos del set. Y aunque hay quienes piden verlo pronto de vuelta en Turquía, el consenso es el mismo. Este Alil más cercano, más familiar, ha conquistado nuevas sensibilidades, incluso las de quienes antes solo admiraban su dureza en pantalla. Verlo ejercer, sin alardes, un rol emocional y protector ha sido una sorpresa para muchos. La celebración, además de emotiva, fue divertida. Amigos cercanos, algunos compañeros del elenco y hasta el productor de la serie que rueda en España se acercaron un rato. Pero el momento que nadie pudo borrar fue ese en el que Alil cargó al niño y, sonriendo, le entregó un regalo sencillo y perfecto: una pelota de fútbol. Este balón es el símbolo de nuestra amistad, le dijo. Y los ojos de Sla se llenaron en silencio, como entendiendo que Alil acababa de conquistar dos corazones a la vez, el de ella y el de su hijo. Las fotos de la noche dicen más que 1000 frases. Muchos comentaron que allí se veía una familia. Los periódicos españoles publicaron al día siguiente un titular que resume lo ocurrido: el hombre que encontró su hogar. Y sí, esas palabras explican lo que ronda la mente de Alil ahora mismo. Las redes ardieron con la historia. Unos escribieron: Alil ha madurado de verdad. Otros, con nostalgia, insistieron: queremos verlo pronto en Turquía. Pero en medio de las diferencias, una idea compartida unió a todos. Este cambio es real y conmueve. La imagen del galán hermético ha dado espacio a un hombre que protege y se deja proteger. En España, las publicaciones se multiplicaron con una frase que se volvió tendencia entre sus seguidores: Alil ya es parte de una familia. Y, sin etiquetas ni exageraciones, el eco de esa idea marcó la semana. Después de la fiesta, otra conversación empezó a circular: Alil estaría haciendo planes serios para su futuro. A su gente de confianza, les habría dicho con claridad: quiero que esto sea permanente. No se refiere a un gesto pasajero, sino a una decisión de vida. Pretende quedarse en España durante una temporada, equilibrar el ritmo de las grabaciones con rutinas sencillas y, si todo camina como esperan, considerar mudarse con Sla y el niño a un pequeño pueblo costero. Un cambio así abriría un capítulo distinto, de horarios menos crueles y desayunos sin prisas, de paseos por la playa antes de que el mundo se despierte. Y aquí, en Escándalos de Series Turcas, lo decimos sin rodeos: el cumpleaños número 36 de Alil Ibrahim Ceylan fue mucho más que una fecha. Fue un punto de inflexión. Como si en un solo día se hubiese reencontrado consigo mismo, con la ternura que alguna vez guardó para otros tiempos, con la determinación de cuidar lo que importa. Su apoyo a Sla Turkoglu y al pequeño mostró que su crecimiento no es solo profesional ni físico. Ha crecido en humanidad, en paciencia, en esa fuerza silenciosa que sostiene los días. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que esta faceta familiar es genuina y durará, o marcará una nueva etapa que exigirá aún más valentía? Los leemos. Si les gustó este relato, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ninguna novedad. En el próximo video les contaremos los entresijos de la nueva serie española de Alil, desde lo que sucede en el rodaje hasta cómo se gestó ese ambiente en el que también caben los afectos. Gracias por estar. Y nos vemos en la próxima charla explosiva de Escándalos de Series Turcas, donde las historias del corazón siempre encuentran su lugar.